Bienvenidos con todos, vamos a seguir con el spoiler de esta serie que ya nos ha encantado, Dangerous Queen. La señorita Queen me pidió que le dijera eso. Basta, ya entiendo que tu señor es una tirana. Por un instante pareció que la mujer frente a ella esbozó una leve sonrisa, pero fue demasiado rápida para estar segura. Bonita se giró y caminó directamente hacia Queen. No es que fuera a subir al coche como quería, sino solo para dejar clara su posición. Bonita golpeó el vidrio de la ventana que había sido bajada anteriormente, pero todas las palabras que había preparado para reprenderla desaparecieron en el momento en el cual Queen abrió la ventana y metió su cara hacia adentro sin previo aviso. Igual que la última vez cuando la otra persona la trajo para besarla. Entra o te besaré aquí mismo. De todas formas ya me ves como una mala persona. Pero qué clase de lamentación era esa. Aún así Bonita no se rendiría tan fácilmente. No era tan ingenua como creía la reina. No me subiré al coche hasta que te disculpes. La mirada de Queen se entrecerró y sus cejas se juntaron. ¿Qué te hace pensar que puedes darme órdenes? ¿Y qué te hace estar aquí ahora? Bonita sostuvo la mirada con desafío. Si la otra mujer creía que la vería llorar nuevamente, se equivocaba. Era sensible, pero no débil. Si lo hubiera sido, habría sido destruida hace mucho tiempo. Los días transcurridos le habían enseñado a lidiar con Queen. Ya imaginaba qué haría si regresaba, y ahora que había regresado, era hora de poner ese plan en práctica. Puedes besarme tantas veces como quieras, pero deberías saber que hiciste mal. La gente mayor no oye sus errores como tú. Queen apretó los dientes. Bonita seguía siendo tan mordaz con sus palabras como siempre. Pensó que la otra se había vuelto más sumisa, pero no. El beso de esa noche solo parecía haberla vuelto aún más cerca. Deberías tenerme miedo, no desafiarme de esa forma. Si te tuviera miedo me alejaría, y el miedo me hace evitar ciertas cosas. Sube al coche ahora. No voy a subir. Sube, no sigo tus órdenes. Queen estaba perdiendo la paciencia con Bonita. ¿No se daba cuenta de que su tolerancia era limitada? Odiaba que le mandaran. Solo un momento, la mujer le ordenó al conductor, antes de que Bonita le diera una mirada fuerte. Tú y yo no vamos a resolver esto con una disculpa, dijo. Ya lo sé. Lo siento mucho. ¿Qué lo sientes? Por besarte sin tu permiso. Bonita sintió. Está bien, entonces dame espacio. Subir al coche. En cuanto Bonita subió al coche y cerró la puerta con fuerza, Queen la presionó contra el lateral del vehículo con una velocidad aterradora, como si fuera una sombra en la oscuridad. Puedes besarme tantas veces como quieras. Queen susurró, repitiendo las palabras que Bonita había dicho, antes solo para desafiarla. Dijiste eso, ¿verdad? Respóndeme. Sí, dije eso. Entonces, ahora cumple tu palabra. En cuanto terminó de hablar, los labios de Queen volvieron a posarse en los labios de Bonita. Pero Bonita se quedó sin reacción, pues el beso era intenso y repetitivo. Y la otra mujer no solo la besó, sino que también la mordió. Respiró con dificultad. Queen no lo dejaba escapar, ni siquiera respirar. Y cada intento era interrumpido por un nuevo ataque. Bonita ya había besado antes, pero nunca a alguien con una voluntad tan desafiante. Intentaba disculparse o castigarla. ¿Qué era eso? Ella inhaló tanto aire como pudo mientras Queen le liberaba. Se sentía como alguien que casi se había ahogado, y al salir a la superficie intentaba desesperadamente llenar sus pulmones. ¿Por qué me mordiste? Así que recuérdalo. La próxima vez no intentes darme órdenes ni fingir que estás por encima de mí. ¿En serio? ¿Eso te da más ganas, verdad? Queen sostuvo la mirada, pero al ver las lágrimas que amenazaban con formarse en los ojos de Bonita dudó. Quiso ser aún más cruel, pero simplemente no pudo. Si no quieres salir lastimada, no lo vuelvas a hacer. Y si quiero hacerme daño por tu culpa, ¿significa que debería volver a hacerlo? Cariño, el tono de Queen era más bajo y severo, y Bonita finalmente se quedó callada. No es que no se sorprendiera por la intensidad del beso. ¿Viniste a disculparte entonces? Entonces consiénteme más. Era extraño. En tan solo unas semanas sin verse, Bonita parecía haber madurado lo suficiente como para enfrentarla de igual a igual. Pero al mismo tiempo Bonita pensaba que si Queen quería jugar con ella también lo haría. Y el día que la otra se cansara del juego, ella también se cansaría. ¿A dónde quieres ir? Como Bonita le había dicho que hiciera lo que quisiera, Queen decidió pedirle. En lugar de decidir por sí misma cómo solía hacerlo. Después de todo, intentaba que la otra persona estuviera alegre, y Bonita ya debería haber superado su irritación e enojo. Necesitaba entender que en el mundo Queen actuaba así con muy pocas personas. No quiero ir a ningún lado, solo lo dije porque sí. No tienes por qué consentirme.
Las cejas de Quinn volvieron a temblar. Había perdido la cuenta de cuántas veces había sucedido eso desde que conoció a Bonita. La joven parecía estar llena de un don para irritarla. Y después de ese beso no permitiría nada más. Estamos a mano. Te obligué a disculparte y me besaste. De hecho, Bonita aún sentía que había oído mal. Nunca imaginó que Quinn se disculpara tan fácilmente, sin arrogancia. Por otro lado, Quinn sentía que estaba siendo manipulada por alguien más joven. No me gusta eso. ¿No te gusta? Quinn la miró fijamente. Si empiezas a gustarme, tú serás la que tenga problemas. ¿Por qué? Si tanto quieres saber, entonces hazme gustarte. Bonita frunció el ceño. No le correspondía perseguir ni obligar a Quinn a que le gustara. Es más, ni siquiera quería saber tanto. Y en ese momento no estaba segura de si podía esperar algo de Quinn, ya que no podía leerla. Entonces ya no quiere saber más. ¿No lo intentará siquiera un poco? Querer a alguien no es una tarea ni algo que seguir un guión. Al menos en Bonita. Si iba a gustarle a alguien, quería que fuera algo natural, sin tener que forzarse, o hacerlo para que le gustara. Y por ahora Quinn seguía siendo más molesta que alguien de quien valía la pena enamorarse. No voy a intentarlo. Y antes de que pudieran continuar la conversación, el sonido de las voces altas fuera del coche interrumpieron la conversación. Los guardias de seguridad de Quinn se esforzaron por evitar que la situación se descontrolara. Y no era normal que un hombre se acercara de repente, tambaleándose, frente al coche. Cuando Bonita miró hacia afuera, vio quién era. El corazón le dio un vuelco, estaba tan tensa que Quinn se dio cuenta de inmediato que algo andaba mal. Había recibido informes sobre esa persona, pero nunca la había visto y ahora ya no tenía dudas. ¿Lo conoces? Quinn preguntó con indiferencia, pero en el fondo quería saber cómo respondería Bonita. ¿La ignoraría o le diría la verdad? Su respuesta afectaría directamente su confianza. Sí, pero si pudiera elegir, preferiría no conocerlo. Si hubiera sabido que Ken se convertiría en alguien así, alguien obsesionado con ella, alguien que le hacía sentir miedo solo por estar cerca de él, había preferido no conocerlo nunca. Para ella Ken nunca será más que un amigo, y eso era lo máximo que podía ofrecerle. Pero Ken no dejaba de gritarle. Bonita no podía quedarse de brazos cruzados mientras él interrumpía a todos a su alrededor. ¿Vas a salir? Si no salgo, seguirá llamando la atención. Pídele al conductor que te lleve de vuelta si quieres. Quinn no respondió ni sintió, solo vio a Bonita salir del coche en silencio. En cuanto Ken vio a Bonita, dejó de gritar y sonrió, como si estuviera muy feliz. Pero no pudo acercarse a ella porque dos guardias de seguridad lo sujetaban fuertemente. Parecía una escena sacada de un drama. Cuanto más intentaba escaparse, más imposible se le hacía. Y al final fue él quien resultó herido. Bonita, ¿por qué desapareciste así? Sabes que tu tía Búa está muy preocupada. Yo también te estuve buscando varios días. Te llamé varias veces y no respondiste. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Ibas a dejar la universidad y convertirte en mi esposa, viviendo una vida tranquila en casa. ¿Cómo puedes escaparte? Bonita frunció el ceño, pues nunca había estado de acuerdo con nada de eso. ¿De quién es ese coche? Te vi entrar hace un momento y no volver a salir. Me preocupaba que hubiera sucedido algo malo, así que vine a buscarte. Dile a esos tipos que me suelten. Diles que me suelten y regresemos a casa. No me voy a enojar contigo por escaparte. En cuanto a la tía Búa, lo arreglaré todo con ella. Vuelve a casa, ¿qué? No pienso volver allí. Y sobre lo que dijiste, nunca estuve de acuerdo con nada. Fuiste tú quien tomó la decisión solo. El joven frunció el ceño, respirando con dificultad por la ira. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers para esta serie y él. Díganme ustedes si están viendo Dangerous Queen. Nos vemos en los próximos videos. Bye bye, cuídense mucho.